Buenas mis queridísimos espectadores. Hoy vamos a hablar de la hortensia, una de las plantas más queridas en el mundo de la jardinería gracias a sus grandes ramos florales. Pero esta planta se le termina muriendo a la mayoría de las personas que la tienen en maceta. Así que en este vídeo te voy a mostrar todos los cuidados que debes dar a tu hortensia en maceta para que puedas mantenerla durante año tras año. Bueno, los cuidados que te voy a dar sirven lo mismo para la que está en maceta que para la que está en el huerto o jardín, pero esta planta, bueno, antes de comenzar con el vídeo quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, pues lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo te voy a pedir que me dejes un me gusta a este vídeo porque para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. Bueno, uno de los principales motivos por el cual las hortensias se terminan secando suele ser porque las ponemos en una maceta muy pequeña. Así que si ya te estoy adelantando este pequeño cuidado, pues antes de nada, pues que lo tengas en cuenta. Recuerda que además de una maceta, si tienes huerta también puedes plantar tus hortensias en el jardín y la huerta, porque lucirán muy bonitas. El segundo punto a tener en cuenta es el sustrato. Resulta que a la hortensia le gusta un sustrato ácido. ¿Y esto qué significa? Que también un pH bajo. Por lo tanto, ya nos vamos haciendo una idea de que los sustratos muy arcillosos que contienen un pH alto no le van a sentar nada bien a nuestras a nuestras hortensias. Cuando notes que la hortensia se te está poniendo como amarilla, no florece o las flores se han secado muy rápido, ojo, porque suele ser que te estás excediendo con el riego, pero también podría ser falta de hierro. La hortensia es una planta que le encantan los sustratos con hierro. Pues si tienes tierra roja, te recomiendo que se la pongas a tu hortensia. Y también si tienes unos clavos oxidados, pues porque se lo añades también a la tierra, porque así le vas a estar dando pues el hierro que necesita a esa tierra. También un poquito de vinagre, lo mismo que lo utilizamos con las fresas y rosales, pero acuérdate que hay que poner muy poquito. De vídeos de vinagre tenemos en este canal muchos y recuerda que es beneficioso en pequeñas cantidades, pero si nos pasamos con la cantidad puede ser perjudicial, ya que en ocasiones lo utilizamos para matar malas hierbas y también tenemos algunos vídeos, puedes mirarlos. Entonces, cuidadito, Mis indicaciones son que cada 2 semanas yo cojo una cucharada sopera llena de vinagre y la echo en 5 litros de agua y riego mi hortensia con ese agua. De esta manera estamos cada vez más acidificando el suelo, pero en muy bajas cantidades. Este pequeño gesto puede ayudar a tu hortensia, porque el sustrato del suelo no va subiendo el pH, siempre se mantiene con un pH bajo y así la hortensia no se pone amarilla y sigue como con su ciclo natural. Con relación al riego, normalmente yo como vivo en un lugar donde el agua tiene cal y esta no le sienta bien a la hortensia, como ya te he dicho, para bajar el pH utilizo el vinagre en mis riegos. Además quiero decirte que se trata de una planta que prefiere tener siempre la tierra un poquito húmeda a que estemos sin regarla. Y cuando pasa un poquito de sed se pone muy cabizbaja y corta su floración. Por eso es importante controlar bien el riego. En principio la hortensia es una planta de exterior, pero ello no quita que pueda vivir en el interior. Estos cuidados que yo te estoy contando, aplícalos a tu hortensia, tanto si la tienes en interior como en exterior. Con relación al sol, que le debes dar a una hortensia es el sol de la mañana o de la tarde. Nunca el sol del mediodía, que termina quemando la planta y secando las hojas. Y es que el sol del mediodía las termina pues achicharrando y sobre todo en el verano. Después de trasplantar una hortensia, no las pongas al sol, por lo menos en una semana, ya que la planta necesita un poquito de aclimatarse a la nueva maceta. Y si la plantamos en el huerto o jardín, te recomiendo que la tapes con algún tipo de toldo o algo para que no se queme. Necesita aclimatarse al nuevo espacio también en el jardín. Con relación a la poda, cuando veas que las hojas están algo o están mal o tiene algún tallo que esté seco, a las flores te recomiendo entonces que sí que se las quites, pero la poda de saneamiento yo la suelo hacer justo antes de que llegue la primavera.
La hortensia que tengamos en la huerta o en el jardín aguantará heladas muy suaves, ya que es una planta que resiste el frío, pero las temperaturas por debajo de cero no las aguanta. Por eso durante el invierno os recomiendo que metas la hortensia dentro de casa, y cuando hay calor, pues cuando es muy intenso, pues le pasa lo mismo, no la aguanta y se puede quemar, así que tenemos que protegerla tanto de las heladas como de los calores muy intensos. A modo de curiosidad, pues quiero decirte que si tienes una hortensia blanca y si tú les vas subiendo el pH de la tierra, la hortensia se irá volviendo rosa, de una blanca a una rosa. Pero ahora viene la mejor parte. ¿Y qué pasa si regamos una vez por semana con vinagre y vamos bajando más drásticamente el pH del suelo? Pues siempre de forma gradual y controlada, ¿eh? Pues que las hortensias de las flores blancas se vuelven azules. En ocasiones te puede suceder que has comprado una hortensia azul y luego a lo mejor os lleváis a casa y se le quita esa tonalidad azul y no entendéis por qué. Bueno, pues si queréis seguir conservándola azul, acordaros de continuar usando el vinagre en vuestros riegos. Y si lo que queréis es que se vuelva rosa, pues las cáscaras de huevo te van a ayudar a subir el pH de la tierra. Así que le añades cáscara de huevo y cambiará el color. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Ahora ya sabéis cómo podéis mantener vuestras hortensias, tanto rosas como azules. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Acuérdate de darme un me gusta y te espero en el próximo. Un saludo.